Dígale al Señor, soberano Dios, tú eres el Dios de mi vida y el Dios de todos, y especialmente de los que te invocan, y de los que te invocan de veras, de los que aclaman tu nombre. Dios, te doy gracias porque siempre estás con nosotros. Siempre, Señor, nos proyecta a través de la palabra a que tengamos una visión clara, unos objetivos definidos y ante todo el oír la palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser conscientes que a través de esta palabra y por esta palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La construcción, a partir de todo ese caos que muestra la palabra que había, ordenaste todas las cosas. Hoy en las familias, en muchas hay un caos. En muchas hay una situación donde algunos dicen no hay remedio, no hay solución. Pero tú eres el que con la palabra, como ordenaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe, puedes ordenar en la casa donde hay un papá o una mamá, o donde tal vez falta el papá, pero está allí la mamá, o está allí la abuela o alguien allí. Dios bendiga a estas familias, conceda a Jesús la protección para los huérfanos, la defensa para las viudas. Conceda, Señor Jesús, el favor de que alguien te conozca, porque el propósito principal de este programa, de este culto, es que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que alguien reciba la palabra con fe y para fe, como está escrito, que el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, bendiga a todos los que están en los templos. Bendígalos, Señor Jesús, y ayúdalos, porque tú eres Dios grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Digan amén. Digan amén. Gloria a Dios. Aquí estamos en la presencia del Señor. Vamos al pasaje de las Escrituras, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Qué tal si leemos la palabra del Señor? Carta de Pablo a los Gálatas. El capítulo 6, versículo 2. Vamos a la lectura. Quisiera que me acompañaran, por favor, en este momento que es tan importante para que hagamos este ejercicio de fe, de fundamentar la enseñanza. Dice el pasaje: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De otra manera, ¿cómo se cumple la ley de Cristo? Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Así está presentado acá. Voy a leerlo otra vez, o leámoslo todos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces aquí parte la enseñanza hoy y quisiera que pensáramos en lo que quiere decir este pasaje. Nosotros no solamente enseñamos desde lo que dice la palabra, sino de lo que quiere decir la palabra, porque a veces uno lee y no interpreta. Y es como aquel hombre a quien Felipe, un predicador de la palabra, lo encuentra leyendo y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aunque leía, él dijo: pero ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Ese tema de explicar significa, si alguien no me interpreta. Sucede que el tema de la interpretación pues no es de asunto privado, es algo que tiene que ser por el Espíritu Santo, y Dios nos da a conocer la palabra. Digo hoy acerca de este pasaje: sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir? Para hacerlo más fácil el entender, tomo aquí la versión, la Biblia hispanoamericana, la traducción internacional, versión hispanoamericana del 2011, y encuentro que dice algo sencillo para entenderlo. Dice: ayúdense mutuamente a soportar las dificultades. En otras palabras, el sobrellevar las cargas de los unos de los otros, lo que quiere decir es: ayúdense mutuamente a soportar las dificultades. En otras palabras, no es el quitar la dificultad del otro y cargármela, que esto es lo que es el centro de esta enseñanza.
Muchos quisieran que uno tomara la carga de ellos, o uno también quiere que otro tome la carga de uno. Y cuando alguien está en una dificultad, entonces el otro quiere que, como se dice, tome usted mi dificultad. Sucede que no, la dificultad es suya o la dificultad es mía. Lo que debemos es ayudarnos en ese momento en que usted está en dificultad y que yo estoy en dificultad. ¿Cuál es el centro de esta enseñanza? La ayuda mutua parte de hacernos responsables de nuestros o de nuestras cargas, de nuestros problemas o de nuestras dificultades. En otras palabras, no le pongamos nuestra enfermedad al otro. No le pongamos nuestra dificultad al otro, porque muchos interpretan que los demás, la ayuda mutua que tienen que hacer es, por ejemplo, voy a decir algo sencillito que nos pasa a todos en la vida cristiana, y es la oración. La oración cuando alguien tiene una petición, tiene una necesidad, una situación cualquiera que sea. Muchos usan la oración y piden oración, pero no oran. Sencillo, ese es un ejemplo de cómo algunos quieren, como se dice, no llevar la carga, no asumir la responsabilidad. Hermano, oren por mí. Y uno le dice, ¿y usted ora? Hermano, ayúdeme a solucionar el problema que tengo económico. ¿Y usted busca el trabajo? ¿Usted presenta su hoja de vida? ¿Tiene hoja de vida al menos? Es decir, ¿tiene ganas de trabajar? Alguna vez encontré un hombre que le dije, hay un trabajito para que usted lo haga. Y él me respondió, no lo puedo hacer porque estoy buscando trabajo. Fíjese cómo hay personas que sacan miles de excusas para no asumir su responsabilidad. Algunos quieren que les den, pero no quieren dar nada. Y la ayuda mutua no parte de lo que me dan. Así que la ayuda mutua no parte de lo que el otro me está otorgando, sino de lo que yo estoy haciendo primero por mí. Porque es que la ayuda mutua parte desde el momento en que yo suplo mi necesidad y cuando veo que supliendo mi necesidad hay algo en lo cual no alcanzo, pues ahí necesito de una manito. Eso es distinto. A mí alguien me dice, pastor, tengo una necesidad económica, ¿me puede regalar 100,000? Y yo le digo, ¿y cuánto tiene usted? No, no tengo nada. No, primero busque tener algo. ¿Cómo pretende que yo le dé todo si usted no tiene algo? Pero cuando él me dice, pastor, es que me faltan 20,000 para completar 100,000 para un negocio, me es más fácil decirle, con mucho gusto, porque estoy apoyando a alguien que es responsable, alguien que está asumiendo su responsabilidad. Este es uno de los temas en familia que debemos educar, que debemos orientar, que debemos trabajar, porque de lo contrario vamos a tener personas dependientes, personas que están con la mano extendida, personas que no van a contribuir, personas que se convierten en una carga. Aquí no dice el texto, cárguense los unos a los otros, porque algunos interpretan eso, cárguense los unos a los otros. No es que yo me debo cargar la vida de otro, no, debo ayudarlo en las dificultades que usted tenga, en las situaciones que a usted se le sale de las manos, en las dificultades que usted dice, no puedo hacer nada, me quedé corto. Es decir, miremos el tema de la salud, por ejemplo. Alguien está enfermo, pero es su enfermedad. ¿A quién le corresponde ir al médico? ¿Quién le corresponde ir al médico? Entonces alguien dice, no, que vayan por mí, que saquen la cita. Bueno, hoy en día se facilita hasta por teléfono. Pero hay gente que dice, no, a mí no me gusta llamar allá, a mí es que eso lo dejan esperando a uno una hora. Pues si usted está enfermo, ¿por qué no busca la ayuda? No, es que vaya otro. ¿Se imagina que yo llegue al médico y diga, es que vengo en representación de mi esposa o de mi hijo que está enfermo? Y vengo a que me diagnostique a mi hijo. No lo va a hacer el médico. Otros quieren que hasta el médico vaya a la casa. Y otros, recibiendo el diagnóstico y el tratamiento, quieren que los demás se tomen el tratamiento por ellos. Es que a mí no me gusta. Hay personas que en la iglesia, en el contexto, somos cristianos, somos hijos de Dios, no entendemos este lenguaje. Y seguramente hay personas que no son de la fe, pero vayan aprendiendo cómo es la vida cristiana también, o cómo se vive la dinámica de las familias en el contexto de iglesia.
Hay personas que llegan, hermano, tengo un dolor, tengo una petición, es que tengo una situación, tema de salud solamente, hablemos de eso, porque pudiera hablar de otros. Entonces uno le dice, bueno hermano, ¿y usted ha ido al médico? Pues hermano, sí, pero ¿y qué le dijo el médico? No, pues que no debía hacer esto y usted lo está haciendo, sea obediente. Ay hermano, es que yo soy de fe. No, desobediente es que es. Es decir, no le ponga fe a lo que no es de fe, ahí es desobediencia. Y se está tomando el medicamento que le mandaron. Además que yo creo en el Señor, entonces ¿para qué fue al médico? Entonces, hay gente que quiere sanarse con la fórmula sin tomarse el medicamento. Y hay que insistirle. Entonces, ¿cómo quiere ayuda mutua? La ayuda mutua es decirle, usted vaya al médico, busque el médico, usted busque el tratamiento, usted tómese el tratamiento, usted, es que yo no me acuerdo de la hora, pues ponga un reloj despertador, para que una notificación le llegue en el momento que es a las 10, a las 12 que tiene que tomar el medicamento. Eso es ayuda mutua. Ay, pastor, no, yo espero que me traigan el agüita, la pastica, me traigan el médico, me traigan todo. No, eso no es ayuda mutua. Eso es ayudarle a que la persona sea irresponsable consigo mismo. Por eso el texto en la Reina Valera de 1960, que es la traducción que manejamos los evangélicos, digo, la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, da una interpretación, no una interpretación, da a entender algo que no es. Y es que el texto en la Reina Valera dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cuando uno lee así, crea lo que le deja a uno como el sabor, como que yo debo cargarme el problema del otro, para que el otro no sienta el peso. No, yo debo hacer que el otro sienta el peso, sienta la carga. Voy a ponerle doctrinalmente, porque eso es un tema doctrinal, es decir, de fundamento escritural en Dios. Uno llega a Cristo, y lo contextualizo con Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí, hermano, qué delicia que uno venga al Señor y lo haga descansar. Pero un momentico, el Señor no tiene gente irresponsable. El Señor lo que hace, le dice, venga y asuma su responsabilidad. Venga y coopere. Es decir, eso es lo que algunos no quieren vivir en la vida cristiana. Hermano, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas dificultades? Si yo me convertí a Cristo. Y algunos dicen, hermano, yo no entiendo, ¿será que Dios no está conmigo? Y bueno, ese es un tema mucho más amplio. Hoy tratamos de meterlo en el ambiente familiar, pero por eso digo, hablemos de la vida en Cristo, de la doctrina. El Señor le dice, venga a mí, yo lo hago descansar, los que están trabajados y cargados. Tiene unas cargas tremendas, venga y yo los hago descansar. Pero, ¿qué le dice él? Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, el yugo es una carga. Eso es lo que algunos, no, yo quiero soltarle mi carga a Dios. Estos días se enseñaba, y no sé si por ahí estuvieron pendientes, y por ahí está en redes sociales, vi que mandaron un video, lo recortaron, bueno, hicieron un trabajo para mostrar la enseñanza al menos. Y en ese video, en esa enseñanza decía algo, y es que muchos llegan en el evangelio y dicen, voy a hacer un negocio con Dios, negocio extraordinario. Yo le voy a servir a Dios de corazón, me le voy a entregar con alma, cuerpo y espíritu, y que Dios se encargue de mi familia. Esos negocios no los vaya a hacer porque le va mal con su familia se le aparta, su familia, digamos, se le aparta del contexto familiar, su familia se desencaja, su familia se le acaba, su marido se le va, su mujer se le va, sus hijos cogen cualquier camino. Pastor, pero es que no es justo, si yo hice un pacto con Dios, deje tanto pacto. Usted lo que tiene es que ser responsable y yo responsable, perdone que hable así, pero es que esta es la doctrina y eso es autoridad en la palabra. Es decir, no podemos nosotros soltar la carga, es decir, como dijera, yo me dedico a Dios y entonces Dios se encargará de bañarme, Dios se encargará de hacerme el almuerzo, Dios se encargará de vestirme. No, yo me encargo de las cosas de Dios, bañadito y yo me baño, vestidito y yo me visto. ¿Y que yo como? Claro, y yo soy el que tengo que responder por mí. Es decir, no le cargue a Dios
Porque Dios no se deja cargar. La gente cree que, no, traiga las cargas, echa las cargas. Y entonces la gente cree que eso es, me libero, ya no tengo responsabilidades, ya no asumo deberes, ya no tengo obligaciones. En otras palabras, no tengo ley. Es decir, para mí ya no hay nada. Es decir, estoy en el descanso eterno. No está en el descanso eterno. Está donde se descansa eternamente y para siempre, pero trabajando, sirviendo. Nuestro Señor, que es el reposo. Sabe que ese tema del sábado es otro tema también lindo, pero aprovechémoslo. El tema del reposo, el tema de 6 días trabajarás y el séptimo es reposo para el Señor. Ninguna obra harás tú, ni tu siervo, ni la bestia, ni nada. Ninguna obra llevó a la gente a pensar, qué rico, decir, no hay nada que hacer el sábado, ni buscar a Dios. Un momentico. El Señor vino y dijo, es que yo soy el Señor del sábado. Es decir, el sábado, yo soy, como se dice, el sábado era una figura. El sábado era un símbolo, digámoslo así, en la tipología, digámoslo así, que identificaba a Cristo. Es decir, la gente se ha quedado guardando un sábado, pero eso no es la finalidad bíblica. La finalidad bíblica es mostrar que hay un reposo. Que hay un reposo y ese reposo es Cristo. Pero Cristo viene y Él es el reposo. Y se encuentra con un día sábado, donde la ley dice no debe trabajar, no tiene por qué cargar leña, no puede nada, ni prender fuego, bueno, todo lo que decía. Pero el Señor el día sábado encuentra a un hombre que está postrado, paralítico, y el Señor no solamente lo sana, porque hasta ahí no hubo problema, parece. Según el contexto no hubo problema porque lo sanara, querían que sanara. Pero el problema fue que le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho, es decir, cárgate tu cama, es decir, y vete a tu casa. Eso no gusta y no gustó. Pero ¿cómo el día sábado le va a mandar decir a un hombre, cómo va a violar la ley? Le va a decir a un hombre que se cargue la cama, pues ¿por qué no le dice que venga mañana por la cama o que otro la cargue? No, cárguesela. ¿Para qué va a dejar ese lecho ahí haciendo el estorbo a otro? Eso es lo que pasa en el contexto familiar, que a veces la persona se levanta y no tiende su cama. Por ejemplo, la persona come y no lava sus platos. Es decir, la persona quiere que todo se le brinde, todo. Sucede, esa no es la historia bíblica. Y entonces a Jesús le dijeron, pero hoy es día sábado, hoy es día de reposo. Hoy no se puede, nadie puede cargar nada sobre su hombro. ¿Y cómo es que tú le dices a ese hombre, carga tu lecho y vete? No, no cabe. Estás violando la ley. ¿Y sabe qué dijo él? Es que mi padre trabaja y yo trabajo. La ayuda mutua aparte desde el momento en que usted dice, yo trabajo. Es decir, los demás trabajan. Voy a decir algo demasiado fuerte y de pronto toque a muchos por ahí, pero organicemos la doctrina, presentemos la palabra. ¿Cómo ayudar al que no quiere trabajar? ¿Cómo quiere que se le ayude? Ay, quiero una ayudita, quiero una colaboración. ¿Y usted trabaja? No, es que a mí no me gusta, es que a mí no me dan trabajo. Busque hacer algo. Pastor, pero es que no le pagan a uno justamente. ¿Usted está buscando trabajo o dinero? Ese es el problema de muchos, que la gente está buscando el dinero, entonces hasta preguntan, ¿cuánto me pagan? Y si me pagan bien y considero que tenga que trabajar poquito, pero que gane harto, entonces ahí sí me entrego un trabajo donde no estoy asumiendo responsabilidad. Con el criterio, es que a uno lo hacen esclavo, es que uno se regala, es que se aprovechan de uno. Pues lo primero es una bendición que trabaje. ¿Sabe una cosa que a mí me llama la atención? Y es que cuando Dios hizo al hombre, incluso lo tengo por acá para que lo leamos. Cuando Dios hizo al hombre, antes de hacerlo, voy a arrancar desde antes. Génesis capítulo 2, verso 5. Ayúdeme, vamos a la palabra. No sé si la tenemos ahí para que la podamos presentar. Génesis capítulo 2, verso 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, es decir, está hablando de un momento antes de que existieran las plantas en la tierra.
y toda hierba del campo antes que naciese, es decir, antes que naciese toda la hierba. Dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Es decir, todo lo que se dice es antes de que lloviera, antes de la hierba, antes de las plantas. Pero luego dice, y ahí es donde quiero puntualizar, ni había hombre, antes de que existiera hombre, pero mire que tenía Dios en su cabecita, perdón, en su cabeza. ¿Qué tenía? No había hombre para que labrase la tierra. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios pensó cuando hizo al hombre o cuando iba a ser el hombre? Dios no hizo a un hombre para, bueno, algunos hablan del paraíso. Paraíso no existe. El paraíso, porque Dios hizo al hombre y lo puso en un paraíso. ¿Cuál paraíso? Lo puso en un huerto. ¿Y un huerto es para qué? Para que produzca. Un huerto es para que se cuide, para que se administre. Es decir, antes que hubiese hombre, para que labrara la tierra. En otras palabras, antes que Dios hiciera al hombre, ya tenía en mente, lo voy a poner a labrar la tierra. Una de las cosas que yo me pregunto, y estos días sí que me he cuestionado yo, Pastor José, me he cuestionado muchísimo, es en esto. Dios le dice al hombre, dice del hombre, lo voy a crear, por decir así, lo voy a crear para que lave la tierra. Pero no dice, le voy a pagar tanto por labrar la tierra. Yo creo que el negocio hubiera sido redondo y hubiera sido otra la historia y sería otra la historia de la vida si a uno le dijeran, primero hablemos de plata, primero hablemos de recompensas, primero hablemos de cuánto se va a ganar. Dios no anda haciendo negocios así. Dios le dice, esta es su tarea, esta es su responsabilidad, esta es su obligación. Ay, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Primero demuestre cuánto va a ser. Primero demuestre cuánto va usted a aportar. Recuerde la parábola de los talentos. Recuerde, el Señor le entrega y le entrega a uno 5, al otro 2 y a otro 1. Y se los entrega. Pero me llama la atención que no le dice, cuando yo venga voy a pedir unas cuenticas de aumento, a ver cuánto ha producido eso, sino que los deja. ¿Cómo se dice? Ustedes son responsables. Pero el que recibió 5, cuando el Señor vino a llamarlo, le dijo, aquí tienes los 5, pero he ganado otros 5. Es decir, hay gente que como que quiere que Dios le diga al 10%, al 20% negociemos. Dios no anda así. Dios le dice, mira, tienes una obligación, tienes un deber, una responsabilidad, asúmalo. Tome esto y a partir de ahí es su responsabilidad. ¿Que cuánto va a ganar para usted? ¿Que cuánto le va a quedar? A ese de la parábola de los 5 talentos, ganó otros 5. Uno diría, pues las ganancias mías y yo entrego los 5. ¿Sí o no? Eso debiera haber sido así. Cuando vino a dar cuentas, dijo, bueno, Señor, aquí tiene los 5 y los otros 5, con eso me quedo. No, entrega los otros 5. El que recibió 2, entrega también los otros 2. Pero el que recibió 1 había enterrado el talento y dijo, yo sabías que eres duro. Hay gente que piensa que esa es la vida complicada. Hay gente que lo cotidiano lo volvieron ya un problema. ¿Qué problema hacer de comer? Pero si es que a usted le da hambre. ¿Qué problema lavar la ropa? Pero es que si nosotros queremos vestirnos y tenemos que vestirnos. Y vestirnos con ropa sucia, hombre, oler a feo, no. Mano, pero qué problema, es que barrer la casa no me gusta, pero es que en nuestra casa donde vivimos, nuestro lugar de habitación, nuestra higiene en casa. Es decir, algunos hermanos, pero qué vida tan sufrida. Yo soy de los que a veces digo, sufrida o no entendida. Es decir, ¿está sufriendo o no ha entendido para qué está puesto? Ay, hermano, es que uno trabaja demasiado, uno sufre. Yo digo, el trabajo es un deleite, lo que pasa es que algunos lo tienen como una carga y salen haciendo mala cara, llegan haciendo mala cara al trabajo, hacen las cosas de mala gana, pero sí quieren que les paguen bien,
pero están pensando, antes de cerrar el tiempo de trabajo, ya están recogiendo herramientas, ya están vistiéndose, porque no, es que ya llegó la hora, no ha llegado la hora, pero ya se quieren ir, porque quieren trabajar poquito y ganar harto. Esa no es la vida. Por eso muchos sufren en casa. La niña sufre en casa porque ella quiere que todo se lo hagan, todo en casa. Que la mamá, ay, pobres mamás. Y quiero hoy plantear una doctrina, es explicar la doctrina desde el fundamento bíblico. Las mamás no son las únicas responsables de los quehaceres de la casa. Yo no sé de cuándo para acá se inventaron eso y nos han hecho creer, y a muchos les ha hecho creer, y hasta hay pasajes que los adaptan para hacer responsable a las mujeres de la casa, para los hombres no hacer nada. Y aparte de eso, a las niñas se preparan no para que actúe como hija, sino aprenda a hacer arroz para cuando se case. Qué tristeza. Es decir, no es para cuando le dé hambre. Aprenda a barrer para cuando usted se case. Un momentico, aprenda a barrer porque es su casa donde tiene que usted. Aprenda a tender la cama porque usted cuando se case le va a tocar. Cuando se case, y si nunca se casa. Y si se casa y enviudó, entonces ¿qué? Entonces con la viudez enterramos la escoba. Es decir, enterramos al difunto con, perdóneme, pero hay que hablar las cosas como son. Vamos a enterrar entonces la olla, la nevera, todo, porque entonces es que se murió. ¿Se murió quién? Pero yo nunca he visto que en un entierro, pues de pronto los indios antiguamente, aunque no usaban nevera y nada de eso, pero posiblemente pudieran haber enterrado cosas, pero yo no creo que la responsabilidad de casa, se muere alguien, ahora quién me va a hacer de comer, ahora quién me va a mantener, ahora quién me va a ayudar. Pues usted es responsable. Por eso la ayuda mutua no parte del otro. Nosotros la hemos visto, cooperación, que me cooperen, no, es yo coopero conmigo mismo. ¿Cómo hago? Por eso el texto leí al comienzo, ayudémonos en las dificultades. Es decir, acompañémonos mutuamente en los momentos de mucha dificultad. En esos momentos yo pido ayuda cuando veo que estoy, es decir, cuando veo que no puedo. En otras palabras, la ayuda mutua parte después de mis alcances, después de mis responsabilidades. ¿Sí me hago entender? Después de mis capacidades. Es decir, si yo tengo la capacidad de hacer algo, no necesito estar dependiendo de ayuda mutua, porque es mi obligación, mi deber. La ayuda mutua se da a partir de cuando yo digo, esto no lo sé resolver. ¿Me ayuda? Claro. Vea, si así lo hiciéramos, le descargaríamos una cantidad de trabajo a muchos y especialmente a las mujeres y a las madres. Hay mujeres que hasta se sienten señaladas por Dios, Dios no las señala, ni las obliga, ni las mete en eso, pero nos han hecho creer lo siguiente. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas con ese texto están atormentadas día y noche? Porque hermano, la mujer sabia edifica la casa, barre, trapea, hace de comer, cuida a los niños, los lleva al colegio, los trae y atiende al marido, lo viste, no aguanta, no va a aguantar, se va a enfermar. Hermano, pero es que, hermano, si los hijos se me van, ¿y yo qué voy a hacer? Si la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Y hay gente que cree que si la situación se desordena en casa, la única responsable es la mamá, la mujer. Y hasta el marido es tan atrevido que hay creyentes muy atrevidos también, que hasta le dicen, ay, que los hijos cojan mal camino, usted me responde por ellos. Ay, que no los encuentre aquí en casa, usted me responde por ellos. Es decir, pareciera como si la carga única, como si los hijos fueran de ella nomás, como si las labores en casa fueran de ella nomás. Ahora usted me dirá, pastor, interprete entonces bien la palabra. ¿Qué quiere decir la mujer sabia edifica su casa? Cuando uno lee otras versiones, no dice la mujer sabia. La Reina Valera da esa interpretación, pero cuando uno lee, no es la mujer la que edifica la casa. Lo que dice es, la sabiduría edifica la casa. ¿La sabiduría en la mujer? Sí, claro. ¿La sabiduría en el hombre? Sí, porque la sabiduría no es de mujeres. Exclusiva, no, nunca. La sabiduría no es de hombres. Es que el sabio de la casa es el varón. No, el hombre sabio
es aquel que teme a Dios, aquel que guarda sus mandamientos. Hay gente muy intelectual, pero no sabia. ¿Sabía usted eso? La gente asocia sabiduría con conocimiento, pero hay conocimientos que tienen la gente vuelta a nada. Y uno dice, pero este hombre, por eso la Biblia habla de la sabiduría animal. ¿Cómo así? ¿Hay sabiduría animal? Sí la hay. Hay sabiduría diabólica, perversa. Pastor, sabiduría, pero hay sabiduría de Dios. Dios no plantea la sabiduría a partir del concepto del conocimiento de la ciencia, de la sapiencia del hombre. No, 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 no. De hecho, envanece al hombre su propia sabiduría. El hombre en su propia sabiduría se hace necio. Cambia la gloria de Dios por imagen de hombre y la lleva luego a animales y la desfigura completamente. Y por eso trae sus consecuencias. Léase Romanos capítulo 1 y entenderá todo ese lenguaje. Así que la sabiduría no es exclusiva de un miembro de la familia. La sabiduría es de todo aquel que teme a Dios. Se la pongo en ese plano para que comprendamos. Entonces nosotros no podemos descargar nuestras responsabilidades, ponérsela a otros para yo vivir cómodamente. Dije, Mateo 11, 28, invita, vengan que yo os hago descansar. Pero el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire que todo esto va en la misma línea. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí está el tema. ¿Qué tan mansos somos nosotros en casa? ¿Y qué tan humildes somos nosotros en casa? ¿Sabe que lo que más nos cuesta es, cómo es que dice? Dice, bajar la cabeza. Hay un tema popular, agachar la cabeza. Yo no me la voy a dejar, yo no me voy a dejar. A mí no nadie me tiene que mandar. El tema es, ¿cómo así que no tiene que nadie lo mande si nosotros nacimos fue para eso? Tenemos que estar bajo las órdenes. Tenemos que estar en obediencia. Es que la obediencia es mejor que los sacrificios. Alguien puede decir, es que yo voy para el culto, es que yo tengo un cargo en la iglesia, es que primero está la escuela dominical, el culto en vivo de la familia. No haga el desayuno, verá que se le complica la vida. Y dice, hay poder en Jesús, el diablo me está atacando. No, la cocina lo está esperando. Es todo lo contrario, no es el diablo, es la cocina que lo está esperando. Entonces, algunos creen de que todo es las fuerzas del mal. No, lo que pasa es que si nosotros no hacemos el bien, no vencemos el mal. Vence con el bien el mal. Es decir, no se vuelva tan consagrado que se olvide que es humano. Es decir, es un hombre tan consagrado que entonces ya se olvida que tiene que bañarse, vestirse, hacer su desayuno, arreglar la casa. Entonces, por ejemplo, el domingo uno sufre, y yo sufro, y se lo digo de verdad, y lo hemos sufrido en la vida. ¿En qué sentido? Que uno ve que muchos quedan con la carga en la casa y hasta dicen, ella no vino a culto o él no vino a culto porque, hermano, él le toca todo. Y él, pues, uno sale con hambre de culto y él tiene que pagar los platos rotos. Un momentico. El tema es, ¿y usted qué ayudó antes de venirse? ¿Usted qué ayudó a hacer en la casa? ¿Cómo dejó su ropa? ¿Cómo dejó su alcoba? ¿Cómo dejó su casa? Algunos solamente piensan en Biblia cuando van a venir a culto, pero no piensan en ayudar en casa. Sea justo, sea, como se dice, honesto consigo mismo. Nuestra labor comienza en casa. Nuestras tareas comienzan en casa. El culto comienza en casa. El buen testimonio comienza en casa. No pretenda pararse en un púlpito, y se lo digo a los predicadores, se lo digo a los ministros que hoy se llaman de alabanza, los cantantes, los que sirven al Señor, maestros de escuela dominical, líderes de comités, todos los que servimos a Dios. Vea, esto aquí nos ve aquí. Si ustedes contaran cuánto hay aquí, hay más de 10 personas aquí en este set. En el salón hay otro grupo y acá nos la pasamos todo el tiempo, como se dice, en actividad. Pero yo me pregunto, ¿y cómo dejamos nuestra casa? ¿Cómo dejamos nuestras habitaciones? ¿Cómo dejamos nuestras cocinitas allá? ¿Cómo dejamos los platos? Come y no lava y sale, porque es que yo tengo un trabajo, yo tengo un compromiso en la iglesia, en la empresa, en la escuela, en la universidad. Me cogió la tarde, pues madrugue más.
El tema no es de, hermanos, que tantos oficios, pues madruguemos más. Pero créalo que cuando uno se levanta a las 9 ya perdió el año. Cuando usted se levanta a las 10 de la mañana, que es que a reclamar desayuno, hombre, dele pena, no lo merece. Ay, pastor, no diga eso. Es que a mí me da hambre, pero no lo merece. Porque piense en la vida como es. Jesús muy temprano se levantaba. Lo que me llama la atención es que nunca reclamó desayunos. Sabía que, pregúntese dónde Jesús decía, bueno, voy a orar y mientras yo oro ustedes me preparan el desayuno. Eso lo hizo fue Pedro, una ocasión que llegó a mediodía y entonces se fue al aposento allá, al segundo piso a orar mientras le preparaban algo de almuerzo. Lógico, no era su casa, bueno, estaba, digamos, de visita. Hasta ahí se vale que lo atiendan a uno. Pero que usted en su propia casa quiera vivir como de visita. Es decir, yo voy a orar mientras me preparo el desayuno. Diga al contrario, mientras preparo el desayuno, estoy orando. Pastor, pero es que lo uno y lo otro sí funciona. Sí funciona. Y si no, no se pudiera decir orar sin cesar. Así que sí funciona. Hágale el culto a Dios desde casa. A mí no me molesta que alguien llegue tarde a un servicio en el templo, siempre y cuando ese llegar tarde sea porque está ocupado atendiendo sus compromisos, su familia especialmente, sus asuntos de responsabilidad. No salga corriendo para una escuela dominical sin ser responsable con sus asuntos familiares. Vea, ese es el mejor ejemplo que podemos dar. La mejor ayuda mutua es la que usted hace por sí mismo y le descarga al otro responsabilidad. ¿Nos va quedando claro la enseñanza? Esto es importante que lo entendamos. Por eso decía, Mateo nos enseña muy bien humildad, mansedumbre. Y entonces el Señor dice, porque mi carga es ligera. ¿Sabe que el Señor dijo, sigan cargando? Pero ahora conmigo la tienen ligera, es decir, la tienen más fácil. Es decir, no es que no se van a enfermar, sino que conmigo la tienen más fácil. Es decir, no es que no tengan necesidades y van a padecer. Sí van a padecer, sí van a tener necesidades, pero conmigo la van a pasar mejor. Es decir, una cosa es sufrir sin tener quien lo ayude, pero otra cosa es sufrir teniendo quien al menos le pase lo que me pasaron aquí ahorita. Agüita aromática, ay, qué rico. Es decir, es distinto a que yo esté con sed y no tenga, como se dice, la posibilidad de ahorita salir a coger agua y que alguien me la traiga. Eso es distinto. Pero si yo puedo coger el agua, tomarla, porque no la tomo. Básicamente en eso radica esta enseñanza. Quiero contextualizarles con Gálatas capítulo 6, verso 2 que acabamos de leer y hemos entendido. Pero el 5 es que nosotros leemos a veces la Biblia por partes y la Biblia no se hace de un versículo. La doctrina no se hace de un versículo, sino de un contexto general de la doctrina que está en la Escritura. Leamos el verso 5 para que entendamos el 2. Si el 2 dijo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, el 5 dice, porque cada uno, este es el fundamento doctrinal de esta enseñanza. Pastor, ¿de dónde sacó todo eso que ha dicho? De acá. Porque cada uno, ayúdenme a leer por favor, ¿cómo dice? Llevará su propia carga. No le descargue a otro. Hablar de ayuda mutua es eso. Arranquemos cargando nuestra propia carga. Parece redundante, pero eso es lo que dice acá. Porque cada uno llevará su propia carga. Estaba leyendo otra versión, la de Arcas Fernández del Nuevo Testamento, y dice, y nadie debe retirar el hombro a la hora de llevar su propia carga. Qué lindo, ¿verdad? Y nadie, voy a leerlo, nadie debe retirar el hombro a la hora de llevar su propia carga. ¿Qué quiere decir? Dios lo hace responsable a usted y a mí, hace responsable al hombre en casa, sea papá, hijo, o papá o hijo, a la mamá, que sea mamá o tal vez hija, sea mujer o sea hombre, digámoslo así. En casa, cada uno no debe retirar su hombro de su propia carga. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿conoceremos la carga que tenemos? ¿O la carga que tenemos no la hemos reconocido que es nuestra?
¿O hemos pensado que la carga nuestra es de otros? Mientras el niño es niño, mientras el niño es dependiente, claro, tutores, padres tienen que responder. Pero cuando el niño tiene la capacidad de desordenar, voy a decir, regalémosle al niño unos juguetes, comprémosle al niño unos juguetes, como quiera. Y el niño coge los juguetes y ¿qué hace? Los extiende en la sala, los bota, perdónenme la expresión, los tira, dicen algunos, expresiones de casa, uso porque estamos en un lenguaje de familia. Pero así como el niño tiene la capacidad de desordenar, tiene la capacidad de ordenar. Pero hay mamás que no les están enseñando a los hijos el recoger los juguetes, sino que pone a alegar. Una cantaleta. Mire ese juguete, mire, pues mire, no, mire a la persona que los regó. Ay, pero es que es un niño. Pero así como tuvo manitos para botarlos, que tenga manitos para recogerlos. Pero si eso no se le enseña, termina que ya el adolescente deja la ropa, hay que recogérsela. Usted no sabe si al fin y al cabo es problema del adolescente o de quienes lo educaron. Es decir, ¿se imagina usted en el ejército? Usted dirá, pastor, pero eso suena muy raro. En el ejército, que el mayor del ejército esté vistiendo cada soldado y peinando a cada soldado. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina haciendo la fila, bañando a cada soldado? No. ¿Sabe qué dijo Pablo acerca de la milicia? Dice, cada soldado lleva su propio uniforme. Cada soldado se hace responsable de su propio fusil. Cada soldado se hace responsable de sus propias botas. Es decir, aún tiene que estar pendiente que no la roben, más bien. Pero usted imagina que los demás tienen que poner las botas. Hay familias donde la esposa o el hijo o el papá tiene que amarrar los cordones de los zapatos. Venga, mi amor tiene 25 añitos y yo le estoy amarrando para que usted llegue al colegio bien bonito. Momentico, ni de colegio debe estar ya. Es decir, ¿qué ha pasado con su vida? ¿Cómo así que? Es que yo no sé amarrar los cordones de los zapatos. Pues enséñeles y que aprendan. Pero algunos tienen que hacerles todo. No, cada uno no retire su hombro de la carga. Es decir, de su propia carga, póngale el hombro. Póngale las ganas. Pastor, esto le pesa a uno. La vida es así. Si usted quiere otra vida, existe otra, pero yo creo que no es la que usted quisiera. Es cuando ya no estemos aquí. Yo quisiera que pensara, mientras esté aquí, usted tiene deberes, tiene responsabilidades para consigo mismo. Por eso cada uno llevará su propia carga. Adán es el ejemplo más grande. Usted dirá, ¿ayuda mutua? Adán, sí. ¿Por qué Dios no hizo los dos de una vez? Pregúntese. Muchos toman el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé si lo están pensando desde la doctrina o lo están pensando desde el pensamiento de que otro me haga lo que yo no quiero hacer. ¿Sabe que hay gente que se quiere casar con ese versículo? No es bueno que el hombre esté solo. Hay más que uno solo, la ropa, la comida, el arreglo de la casa. Eso no es, uno no se casa para que lo vistan, le laven la ropa. Eso es una cuestión cultural. Es decir, para que le cocinen. Pero hay gente que no están buscando una esposa, están buscando una lavadora. Esas las venden no digo en qué almacén para no hacer comercio acá. Pero eso las venden los almacenes de cadena, digamos más bien ahí. Con ahí resumió todo. Es decir, eso no mire una esposa como la lavadora, la planchadora, la cocinera. Porque si usted la ve así, usted no está buscando esposa, usted está buscando otra cosa. Usted está buscando es no asumir responsabilidad. Mano, pero es que así me enseñaron. Pues le enseñaron mal. La doctrina presenta la intencionalidad de Dios con el ser humano. Un hombre a imagen y semejanza de Dios. Un hombre semejanza de Dios, Dios es único. Cada uno es único.
y cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Cada uno tiene que mirar por sí mismo. Cada uno tiene que hacer las cosas. Por eso hay gente que se ha inventado lo de la Trinidad. Incluso, ¿sabe que estaba leyendo el tema de familia y me llamó la atención que algunos hablan de la familia desde el concepto de la Trinidad, que no es doctrina? Y dicen, no, es que hay tres: el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres, entre los tres trabajan, entre los tres se ayudan. Y entonces, como que uno solo no es capaz. La Biblia no nos habla de tres. Nos habla de uno que se ubica en el papel de papá, en el papel de hijo y en el papel de Espíritu Santo, digámoslo así. Eso es distinto. Es decir, que asume toda la responsabilidad. Usted se imagina el Señor al crear los cielos. Ay, pero es que esto es muy grande. Voy a buscar ayuda. Hay gente que usan el texto que es que hagamos al hombre. Entonces que no, que Dios estaba con el Hijo y con el Espíritu Santo para hacer al hombre, no lo pudo hacer solo. Pero si lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y cuando hizo uno. Entonces Él es uno, no se invente otra cosa. Incluso el texto dice, y creó Dios al hombre. Si fueran tres diría, y crearon al hombre. Dios no anda en gavilla, voy a decirle. Dios no anda en la colectividad esperando que los demás le hagan. Entonces imagina el Señor. Es decir, la gente es ilusa, perdónenme, nosotros, los seres humanos. Nosotros nos inventamos cosas. Es que pobrecito Dios, pobrecito Dios. Es decir, ay, es que si yo no hago, si yo no ayudo, si yo no colaboro. No, Él es Dios soberano, poderoso. Él dijo, ¿dónde estabas tú? Le dijo a Job. Job andaba por allá en su momento de dificultad, por ahí quejándose. Dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba y le estaba colocando límites al mar, a las aguas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía los cielos? ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Dígame dónde. ¿Quién estaba conmigo? Dígame quién. ¿Acaso no soy Dios que lleno, que creo, que obro? Él es Dios. Entonces imagina yo aquí diciendo, bueno, pues yo a quién le pido, al hijo o al papá. Entonces imagina el problema en que estaría metido ahorita. Y si le pido al papá y el Espíritu Santo se reniega de no venir. ¿Se imagina ese complique? El tema es ese, que en la casa estamos dependiendo de los demás. Muchos mandan y pocos obedecen. Pero aquí tenemos muchos obedecen y pocos que manden. Si la vida se da así, todos vamos. ¿Usted se imagina todos que quieran hacer el almuerzo? ¿Usted se imagina una casa donde hay 10 familiares y todos quieren hacer el almuerzo? ¿Y todos quieren lavar la ropa? ¿Y todos quieren barrer? Y todos, vea, esa es la mejor vida. Vea, ¿quiere vivir un paraíso de verdad en su casa? ¿Quiere hacerlo? Todos cooperando. Nadie debe ser mantenido por otro a menos que sea un bebé que es dependiente, a menos que sea una persona que por su estado de salud ya no puede. Está bien, honre al anciano, extiéndale la mano, porque ya necesita de quien lo lleve y lo traiga. Pero mientras usted pueda ir y venir, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando eras joven te mantenían. Así dijo. Cuando eras joven te vestían. Cuando eras joven te llevaban de la mano. Nunca, nunca, nunca. ¿Sabe qué le dijo? Cuando eras joven te ceñías. Es decir, te vestías. Ese es un deber de uno. Te vestías. Dice, mas cuando seas viejo, hablemos, cuando ya lleguen los años donde aún ya no puede ni vestirse, te ceñirá otro. Es decir, te va a vestir otro, te va a tomar otro y te va a llevar. No te preocupes. Pero mientras pueda defenderte, defiéndate. Mientras pueda asumir el reto, asúmalo. Por eso Dios no hizo dos de entrada, hizo uno. Y a ese uno, yo quisiera que usted pensara, a ese uno, dice la Biblia en el verso 8 y el verso 15 de Génesis 2, dice que lo puso en el huerto. Y lo puso para que labrara el huerto y para que lo guardase. El verso 8
Usted lo ve y pareciera que el hombre fue puesto para no hacer nada. Pero el verso 15 lo muestra de que fue puesto para que labrara y guardase el huerto. Ahora, ¿cuánto le iba a pagar? ¿Qué recompensa le iba a dar? ¿Qué le iba a dar? Usted se imagina, Dan, Señor, ¿y desde qué horas hasta qué horas hay que labrar el huerto? El huerto hay que cuidarlo. ¿Qué ángel me va a ayudar? ¿Qué ángel de la guarda? Usted se imagina a Adán pidiéndole al Señor relevo, pidiendo, bueno, mande el ángel de 6 a 9, de 9 a 12 otro ángel, y yo trabajo de 12. ¿Dónde? No. ¿Cuántas horas? El tema ni siquiera habla de horas. Labre y guarde el huerto, no importa los días, meses. Mano, pero es festivo. Y el festivo no comemos. El festivo no hay necesidades. Claro. Mano, nosotros no podemos reducir nuestra jornada de trabajo a nivel de responsabilidad a horas. Muchos dicen, yo ya lavé la loza de la mañana. Pues entonces no almuerce. Pastor, no seas así. No, almorcemos y lavemos la loza. Pastor, pero yo ya lo hice esta mañana. Esa de las quejas. Yo soy hermano de 8. En familia. Usted se imagina entre 8 la dificultad cuando la mamá le decía a uno, bueno, Ignacio, barra. Y uno de pequeño, esa es la vida de todos, hasta de grandes. No quieren barrer. Y uno decía, ¿y por qué yo mandé a Marina? Era la que me sigue en edad. Y Marina decía, ¿y por qué yo si a usted lo mandaron? No fue a mí. Es decir, la escoba se convertía en un fantasma. Nadie quería coger la escoba. Pero distinto cuando aparecía el otro. Entonces yo barro. Pero ¿sabe lo triste? Cae siempre la mamá. Bueno, yo mandé, pero como no hicieron, me tocó a mí. Eso no está bien. Estamos matando a la mamá en vida. O estamos matando a un hermanito en vida. ¿Quién va a la tienda a comprar lo que a mí se me olvidó comprar en el día y lo que se me olvidó comprar cuando fui al supermercado? ¿Quién paga los platos rotos en la casa de traer la candela que llaman aquí en Antioquia, o la mechera llaman en otra parte, para prender, o los fósforos en otra parte? ¿Quién paga los platos para ir a comprar el huevo que faltó para el desayuno otro día? El más chiquito. Esta semana vi un cuadro que me impactó. Iba con mi hijo y cuando vimos una niña, tendría 4 añitos, 5 añitos, con una muñequita a las 11 de la noche, saliendo de una tienda y andando por una calle, una avenida, para llegar a su casa. A mí me estremeció el corazón, que paré más adelante a mirar por el retrovisor, pues tratando de estar pendiente que no le pasara nada a la niña, pero yo decía, ¿dónde están esos papás? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo se les ocurre? La pueden robar, pueden matarla, pueden acabarla, pueden atropellarla. ¿Y cuántos? La niña llega con la arepita y como me pasó cuando yo era niño, me pusieron a vender unos insulsos. No sé si por ahí ustedes conocen qué es insulso, como una natilla. Y yo, uno de muchachos, pero vaya corriendo. Y corriendo cogí la natilla y en la carrera, ¿usted se imagina qué pasó con la natilla? Voló por el piso, polvo. Y yo recogiendo y llorando, porque sabía que si yo no llegaba con la plata a la casa de las natillas, es decir, pues me iban a regañar. Y si llegaba con las natillas llenas de polvo ante los que le iban a comprar, ¿se imagina quién me iba a comprar? Y yo recuerdo que me senté a llorar y a limpiar el polvo de cada natilla, de cada cuadrito, eran los cuadritos, para luego ir a venderlas. ¿Usted se imagina esas historias? Mano, pero qué lindo trabajador. Pero hasta dónde uno tiene la capacidad cuando niño. La niña está lavando la loza y le ponen un taburete, una banca, una silla, bueno, póngale el nombre, tan alta que es más alta que ella o que el niño, para que pueda llegar al platero. Y las manitos de ella con unos platos, la manito no alcanza a sostener y se le cae, se rompe el plato. ¿Y qué hace la mamá? Irresponsable la que puso a lavar. Porque hay que saber también medir.
la capacidad que tiene el niño de operar. Eso es lo que debemos en casa enseñar. El Señor no hizo un niño, menos mal. Adán no se dice, cuando Adán era niño, cuando Adán era adolescente, nunca. Hizo un hombre. Es decir, lo hizo grandecito, al menos eso es lo que dice la Biblia. Al menos yo lo entiendo así, o al menos muéstreme usted que era un niño. No lo encuentro, ni nadie me ha podido decir que un niño. Era un hombre, pero a ese hombre le dijo, labre y guarde. ¿Cuántos días? No preguntó. ¿A cuántas horas? Tampoco preguntó. ¿Cuánto me van a pagar? Ese es su oficio. Labrar el huerto y guardar el huerto parecía que no era tarea fácil, pero tampoco era la única. Eso es lo que nos pasa, que uno quiere la fácil y no quiere asumir otras. Pero el Señor se queda mirando a Adán y le dice, Adán, te he traído todos los animales que yo he creado, ¿usted imagina? Para que vea cómo los va a llamar. Es decir, tienes una tarea que ya tienes física, de trabajo, de donde pone su cuerpo, ahora ponga su cabecita a funcionar. Porque hay gente que dice, no hermano, es que la verdad yo no me capacito, yo no sirvo para eso. Pues aprenda. Hoy en día tenemos que entrar en nosotros, ejercitarnos en todo y en conocimiento. Entonces yo me imagino a Adán. A mí me hubieran puesto la tarea en el contexto cultural de hoy. Lo primero que diría, bueno, menos mal que soy pastor de la iglesia en Palermo y acá somos 270 creyentes. Voy a poner al comité y me inventaría. Créalo que no ahorraría ninguno de los 270. A todos le diría, bueno, usted encárguese de los carnívoros. Usted encárguese de los herbívoros. Usted se imagina Pastor Sierra repartiendo acá trabajo. Ya me conoce. Estaría feliz. Solamente hágame propuestas. Háganse en la idea del Pastor José. Es decir, tráigame propuestas y yo pongo chulitos. Aprobado. Ok. No, esa no fue la historia de Adán. Adán, mira qué nombre le ha de dar. Y yo hasta ahora no encuentro nombre repetido en los animales. Y a uno le parece curioso. Entre el macho y la hembra uno diría, pues cámbiale la A por la O. Pero no, tampoco. Así que observe, capacidad pensante. Ahora, toda la historia de Adán solo, ¿dónde Adán se quejó? ¿Dónde Adán protestó? ¿Dónde Adán dijo, renuncio, no aguanto más? ¿Dónde se puso a llorar? Qué vida tan sufrida, miserable. Bueno, todo lo que la gente dice, es que yo no sé para qué vine a sufrir. ¿A sufrir? A responsabilizarse de la vida. No se queje, más bien disfrute de la gracia que Dios le ha dado. Disfrute que está vivo. Adán no se quejó. Adán no andaba. Hay humoristas que inventan unas cosas que no tienen doctrina, pero la gente las cree. Y es que Adán estaba buscando compañía. A ver, ¿quién me acompaña? ¿Este o aquel animal? No. A ver, ¿cuál será mi pareja? Eso es como decir, el hombre falto de sabiduría. Él no andaba buscando pareja entre los animales. Lo que la Biblia dice es, para él no se halló un semejante que fuese ayuda para él. Es decir, no se halló para él un semejante. ¿Y qué es un semejante? Otro que tenga la misma capacidad. Otro que sea de su misma esencia. Por eso Dios no hizo a la mujer de otro polvo. No dijo, voy a coger ahora un polvito negrito que encontré por ahí, un polvito de tal color. No, del mismo rojizo. Adán significa rojizo, tierra roja. De la misma rojiza, por eso es que tenemos de un colorcito como entre colorcito, que cuando uno tiene anemia, como que dicen, usted está pálido. Es decir, el color lo hizo de tierrita de color, para que vea, el Señor es tan lindo que hasta eso. Pero cuando hizo la mujer, no cogió por allá de otra tierrita y dijo, voy a hacer una mujer de otra tierrita. No, voy a hacer otro que tenga la misma esencia, de la misma tierra roja. Por eso en el capítulo 5 de Génesis, a los dos los llama Adán. ¿Qué quiere decir? Tierra roja.
A los dos los llama. Dice, rojizos. ¿Qué quiere decir? Dios no hizo uno más descolorido que el otro. Dios no hizo uno de menos capacidades que el otro. Y voy a terminar porque el tiempo ya acabó. La enseñanza no. El tiempo acaba, al menos que tenemos acá programado. Pero quiero plantear lo siguiente. ¿Sabe una cosa? Nos hemos inventado, no sé si para sacar disculpas o para no hacer cosas o para no asumir responsabilidades, los roles del papá, los roles de la mamá y los roles del hijo. ¿Sabe que eso nos tiene frustrados en el ambiente familiar y afectados? Ay, pastor, pero los roles, claro, el rol nos lo hemos inventado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia cuando hizo a los dos, cuando ya estaba Adán y Eva así, a los dos los bendijo. Y les dijo igual: señoread sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales. A los dos les dijo: fructificad. A los dos les dijo: multiplicaos. A los dos les dijo: sojuzgad la tierra. Eso para muchos. Hermano pastor José, doctrina nueva. No doctrina nueva, la misma. Lo que pasa es que no la hemos estudiado. Mire a ver qué rol Dios le dio al hombre, que a la mujer le dijo: usted prohibido, esto es solamente para varones. Alguien me dijo: pastor, pues sí, engendrar. Sí, pero tiene que ver con la parte biológica, pues lógico. La mujer dará a luz. Un hombre no va a tener en su vientre un bebé. Pero eso no es un rol, sino que eso hace parte de su naturaleza, ya es distinto. Pero que el hombre no pueda barrer o que la mujer no pueda hacer esto. Entonces nosotros nos hemos inventado para descargar responsabilidades. Los papás son los que velan por la educación de los que no quieren ser educados. Usted se imagina un muchacho que no quiere ser educado y que es que los papás velan. Responsabilidad de los padres educarlos. Pues responsabilidad del hijo dejarse educar. ¿Sí me hago entender? Esto es de manera individual. Dios no asigna roles. Y quiero que estudie la palabra, conversemos, estudiemos, pregunte, aclare de inquietudes. Estamos para eso en el culto en vivo de familia. Dios no asigna roles al hombre distintos a la mujer y a la mujer distintos al hombre, ni a los papás distintos a los hijos. Es decir, la responsabilidad es de cada uno. Cada uno haga conforme tenga su capacidad. Así que los roles están más en función de ¿qué? De la capacidad. Claro, yo no puedo pedirle a alguien que no puede, que no está en capacidad de hacer algo. No, ahí es donde hablamos de ayuda mutua. Dice, ahí es donde tenemos que extender la mano porque no tiene. Pero si tiene la capacidad, primero obre usted, primero actúe usted y luego yo le voy a apoyar. Eso es distinto. Así que depende de la capacidad. Depende de las necesidades propias. La necesidad me lleva a responder. Hay desorden, la necesidad me lleva ¿a qué? A ordenar. Hay una situación, se necesita ordenar. Entonces yo respondo. Pero hermanos, que yo soy el papá, pues sí, o yo soy la mamá, o yo soy el hijo, no importa quién sea. Si papá, hijo, todos debemos ayudar a ordenar. Que Dios nos ayude y que los ayude. Porque si hacemos familia a partir de esta doctrina clarita, cortica, dicen por ahí en cuanto a la enseñanza, pero larga en cuanto a la vida, vamos a mejorar en nuestro ambiente familiar. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios? Y yo no quisiera que usted orara para descargarle a usted responsabilidad. Yo quisiera que usted orara para que le dijera al Señor: dame fuerzas para asumir la responsabilidad que compete a mi vida, lo que compete en mi bienestar, y que los demás no tengan que cargar lo que yo tengo que cargar. Los demás no tengan que aguantarme mis achaques que yo saco por no hacer las cosas. Vamos a ayudarnos mutuamente, pero a partir de cuando usted no pueda, a partir de cuando usted realmente está en una situación, pero mientras pueda, no dependa. Usted debe ser independiente. Somos únicos. El día que mamá, papá no esté, ¿qué harán los hijos? Tendrán que seguir.
El día que la esposa diga, me voy, no vivo con usted, o que se muera, ¿qué hará usted como esposo? Muchos dicen, pues me caso. El tema es, ¿por qué se casa? Porque está pensando en acompañar a alguien, en ser ayuda para alguien, o para que alguien termine brindándole lo que usted de pronto le corresponde a sí mismo. Mujer, si su esposo la dejara, ¿qué haría? He encontrado a muchas que me dicen, pastor, ore para que mi marido no se vaya, porque si mi marido se va, ¿quién paga el arriendo? Quiere decir, no proyectaron su vida a partir de sí, sino a partir del otro. La vida, nos distribuimos tareas, pero no responsabilidades. Con eso termino hoy. Nos distribuimos tareas, pero no responsabilidades. Así que asuma su responsabilidad y Dios lo bendiga. ¿Oramos? Creo que sí. Dígale al Señor, Señor Jesús, a ti te doy gracias por la palabra, porque la ayuda mutua parte de la responsabilidad para conmigo mismo, de no ser carga para otro, sino más bien de asumir mi propia carga, asumir mi propia responsabilidad. Que nuestro vivir en familia, Dios mío, sea en esta enseñanza, en esta doctrina, donde todos cooperan consigo mismo y para con aquellos que en un momento dado están necesitados de la ayuda porque no alcanzan a suplir, habiendo dado de sí, quedaron, Señor, limitados, ya sea por enfermedad, por edad, por algún accidente o por situaciones fortuitas. Pero, Señor, que jamás nuestra actitud de negligencia, de falta de responsabilidad, de pereza, de asumir una actitud como desmedida, donde decimos que me atiendan, pero no atiendo a nadie. Señor, ayúdanos. Ayuda a las familias, ayuda a construir familia, dando sabiduría, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da sabiduría a quienes están en este culto. Señor, te necesita mi vida, necesito sabiduría para ordenar mis pasos, para ayudar en mi casa, para obrar en justicia, para ser una persona de buen testimonio, donde mis hijos, como dice la palabra, alaben a esos padres, a esa madre o a ese padre, donde honren porque ven el buen ejemplo, que cuando mando, cuando ordeno, es porque he obedecido y tengo autoridad para mandar. Dios, ayúdanos más que mandar a obedecer. Enséñanos el principio, que el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención a esta palabra, mejor que la grosura de los carneros que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a construir familia a partir de la ayuda que debo hacer, Señor, hacia sí mismo y hacia los demás después. En el nombre de Jesús, gracias a Dios, gracias. A Dios, gracias.